precisamente por los tiempos que vivimos y por las condiciones de necesidad que se ve, de conocer la voluntad de Dios, conocernos a nosotros mismos y establecer las normas del Señor en nuestras vidas, perdón. Entonces, hoy a esta enseñanza le vamos a poner por nombre años perdidos o tiempo desaprovechado, no sé, alguna de las dos, pero yo creo que años perdidos es como más romántico y pues aunque no tiene nada de romanticismo esta enseñanza, pero así la vamos a identificar. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Mateo, en el capítulo 12, si es tan amable. Mateo 12, 30. La Escritura dice así: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Nada más ese. Mire, vamos a dar un poquito de contexto, vamos a dar un poquito de antecedentes para aplicar este versículo. Hay una característica muy especial en el hombre, en su condición natural, ¿verdad? Una condición de no regenerado. Y esa es la incredulidad. Ahora, lamentablemente también hay creyentes incrédulos, y eso pues es algo que hay que cambiar. La incredulidad es una característica, pero también el menosprecio a todo lo referente a la existencia de Dios. Mire, hay quienes dudan desde su creación, la creación de todas las cosas, su voluntad soberana, su obra, pero sobre todo también el propósito del Señor de salvar a la humanidad, el propósito de salvación. Esa dificultad o ese rechazo para aceptar que todo viene de Dios, incluida su propia existencia, ha llevado al hombre a absurdos niveles de altivez, de egocentrismo, de soberbia. ¿Y sabe qué ha provocado esto? Que la corrupción y la maldad crezca cada día más de manera impresionante. Y le voy a explicar por qué. Cuando el Señor Jesucristo habló acerca de las señales del fin, si usted se da cuenta, solamente estaba expresando verdades que por su conocimiento anticipado de todas las cosas, su presciencia, sabía que habrían a acontecer, porque también conoce perfectamente el corazón del hombre. Y mire, Jeremías 17:9 dice, y lo voy a leer en la traducción viviente, esta traducción me gusta en ciertas interpretaciones, dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. ¿Usted lo cree? Y hay quien dice que no es cierto, que tiene un corazón divino, ¿verdad? Pero dice la Escritura, el corazón humano es lo más engañoso que hay, dice, y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones, examino las intenciones secretas, a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. El Señor sabe, el Señor conoce todo lo del hombre. Por eso, si consideramos las señales que Jesús expresó acerca de estos últimos tiempos, vamos a descubrir que la mayoría son consecuencia de las decisiones del hombre debido a su naturaleza caída, a su engañoso corazón. ¿Y qué es lo que puede cambiar esto? Un corazón nuevo solamente. Se habla de pestes, de hambruna, incluso de cambios climáticos, se habla de enfermedades, se habla de guerras y rumores de guerras, se habla de situaciones adversas totalmente. ¿Quién cree que provoca todo esto? ¿O lo ha provocado? Aún la naturaleza se ha visto afectada por la ambición del hombre, por su egoísmo. Entonces, lo único que el Señor está estableciendo son verdades, pero que el mismo hombre, a lo largo del tiempo, ha provocado. Y hace 2000 años el Señor lo advirtió. Por eso el Señor siempre enfatizó esta condición humana de un corazón perverso. Mire, en cierta ocasión, usted recuerda este pasaje. Los discípulos de Jesús pasaban por un sembradío de trigo y sintieron hambre. ¿Sí se acuerda de ese pasaje? Y cortaron algunas espigas
Evidentemente traían las manos sucias, ¿verdad? Venían de caminando. Y así se las estaban comiendo, se las estaban llevando a la boca, sin lavarse las manos. Este acto indignó a los fariseos. ¿Pero por qué, mis hermanos? No por un aspecto de higiene, ciertamente. Eran sus tradiciones, esas tradiciones ritualistas, religiosas, que le tenían tan cegada el entendimiento, que no reconocían la verdad espiritual que vivían. Por eso se fijaban en estas cosas externas, pero no les importaba, por ejemplo, tergiversar la escritura, manipular la palabra escrita hasta esos días, para satisfacerse a sí mismos, a su antojo, a su conveniencia. Sin embargo, en ese momento, cuando ellos estaban haciendo un señalamiento a sus discípulos, el Señor Jesucristo lo que hace es sacar a la luz la realidad de su duro corazón, de su condición espiritual, y les recuerda las palabras del profeta: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. Porque de hecho para ellos todas las cosas externas eran mucho más importantes que la obediencia al Señor. Y en Mateo 15:10 dice así: luego Jesús convocó a la multitud, o sea, primero les externa esto a los fariseos y les habla a todos, les dice: vengan, atiendan, dice, versículo 11, lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. En el versículo 15, adelantándome un poco, Pedro le dice: explícanos esta parábola. Jesús les dijo: ¿tampoco ustedes han podido entender? ¿No entienden que todo lo que entra por la boca se va al vientre y luego se echa a la letrina? Pero lo que sale de la boca sale del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen, y ahora vea usted todo lo que sale, y esta es solamente una parte. Los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias, entre muchas otras, ¿verdad? Dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. El comer sin lavarse las manos no contamina a nadie. Evidentemente estamos hablando de un pasaje hace 2000 años, no en las condiciones que vivimos ahora. Ahora se le dice a la gente: lávese las manos 6, 7, 8, 10, 15 veces al día, porque son otros tiempos. Pero aquí, ¿qué es el contexto? El contexto es sacar a la luz el corazón de los fariseos. Es por lo que cuando el hombre llega a creer en la existencia de Dios, sea por costumbre o por tradición religiosa, al ser un conocimiento meramente intelectual, donde van inmersas sus emociones, lo hace a su conveniencia. No reconoce su soberanía absoluta y mucho menos el verdadero propósito que Dios tiene para el hombre. Lo hace siempre a su manera. De manera que a lo largo del tiempo, mis hermanos, desde el tiempo histórico que se conoce la Escritura, aún conociéndola, porque ahí es donde todos hemos conocido en la Escritura ¿qué? Su voluntad, sus propósitos, sus mandamientos. Al hombre no le ha importado manipularlos y condicionarlos a su propia manera de pensar. De ahí la gran cantidad de alternativas filosóficas, científicas y religiosas que existen hasta la actualidad y que norman la vida de muchas personas. Les es más fácil creer una serie de fábulas, de fantasías, de ficciones, a la verdad que hay en la palabra de Dios. Bueno, ese menosprecio, mis hermanos, desde el principio ha llevado al hombre a no valorar y desperdiciar, menospreciar lo que Dios en su amor y misericordia desde el principio también le ha provisto y le sigue proveyendo cada día. ¿Por qué? Por su obsesión de ejercer su propia voluntad. Y esa obsesión también le ha hecho crear un ambiente de derecho en algo que solamente le ha sido dado por gracia. Porque nada es del hombre, mis hermanos. Nada nos pertenece. Y mire lo que ha hecho el hombre. El Señor le dio la vida, ¿verdad? Y el hombre, a pesar que desea vivir por muchos años, incluso anhelando ser eterno, siempre de alguna manera está buscando la fórmula para alargar su vida, usted lo sabe. Se han inventado toda una cultura de pócimas, de tratamientos para alargar la vida, por todos los medios. Sin embargo, por su manera de conducirse, por su manera de vivir,
siempre apuesta a morir. Dios le dio un cuerpo perfecto en todo su funcionamiento, saludable, completo, pero con sus hábitos de vida, sus tendencias carnales, su conveniencia social, la vanidad y la corrupción, aunque haya todo un mundo de estética, de salud, continuamente está arruinando su cuerpo y lo enferma. El Señor le ha provisto de una provisión abundante de recursos naturales, más que suficientes para suplir las necesidades básicas de toda la humanidad. Le ha dado la capacidad para obtenerlo, para administrarlo, para tener una vida sin privaciones. Sin embargo, por su ambición desmedida y su carácter egoísta, el hombre provoca grandes necesidades, hambrunas en la mayor parte del planeta. Y lo más importante, Dios dio al hombre el privilegio, la posibilidad de tener una relación plena con Él. Además le dio su palabra para vivir una vida buena, una vida digna, pero por seguir sus caminos, prefiriendo sus argumentos propios, rechazó el consejo de Dios y se hizo idólatra, levantando altares de adoración para sí mismo y no dar cuenta a nadie, mucho menos a Dios. Ese es el carácter del hombre. Ese es el resultado de un corazón engañoso y perverso. Y esto que estoy diciendo no es agradable para quienes, siguiendo una religión tradicional, creen que conocen a Dios, pero continúan en sus caminos, rechazando sus mandamientos, no aceptan su dependencia del Creador, ni necesidad de ser guiados por Él. ¿Usted cree que necesita el hombre ser guiado por Dios? Absolutamente, pero eso lo hemos reconocido ahora, mis hermanos. ¿Cuántos estábamos en una situación como la que acabo de describir? Por eso no es agradable para quienes viven de esa manera. Pero quien ha creído en Jesucristo como suficiente Salvador, ahora lo entiende. De hecho, yo le animo en este momento, hablándole a los cristianos, a hacer un poquito de historia y recordar ¿cuánto llegó a rechazar de parte de Dios? ¿Cuánto llegó a desperdiciar durante su vida antes de conocer al Señor? Y tal vez lo continúen algunos haciendo. Si todos reconociéramos cuánto nos llegamos a exponer, cuánto derrochamos por nuestra pasada manera de pensar y de vivir, de cuántas cosas aún deberíamos arrepentirnos por haber rechazado las verdades en Cristo, por haber desperdiciado una buena parte de nuestra vida. ¿Qué iba implícito en este rechazo? Nuestra salud, nuestra economía, nuestra moral, nuestra vida física y lo más importante, la vida espiritual. Y esto porque cuando el hombre se aparta de Dios, cuando no camina con Él, ¿sabe qué hace? Desperdicia, destruye, menosprecia lo que Dios le ha dado. Es decir, cuando no recoge con Él, ¿qué hace? Desparrama. Y ese es el verso que leímos al principio. Ahí el Señor Jesucristo está haciendo una analogía en el proceso de la siembra y la cosecha, para hacer evidente la necesidad del hombre a no apartarse de Él. El que no recoge conmigo desparrama. Y la palabra recoger en el diccionario tiene varios significados, como acumular, almacenar, reunir, recolectar, cosechar, juntar. Y el vocablo desparramar significa desperdiciar, dispersar, derramar, malgastar, dilapidar, derrochar, desaprovechar. ¿Cuántas cosas? Ahora, estos sinónimos sacados del diccionario son un poco distintos a la traducción dentro del contexto de lo que acabamos de leer. Vamos a ver. La palabra desparramar, del griego escórpizo, significa cortar aparte, o sea, cegar aparte. Y recoger, del griego airo, es cargar, levantar, alzar. Muy distinto dentro del contexto de lo que el Señor dijo.
Entonces, parafraseando este versículo, el Señor Jesús lo que estaba expresando es: quien no levanta y carga conmigo, está cortando por su cuenta, para su propio beneficio. ¿Qué nos lleva a esto? Directamente a quienes solamente desean favorecerse, los amadores de sí mismos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo con respecto al carácter de los hombres del final de los tiempos? La primer característica es porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y de ahí se viene una relación impresionante de adjetivos calificativos muy desagradables, pero comienza precisamente con esto: habrá hombres amadores de sí mismos. Y lo que estamos viendo, mis hermanos, es el resultado de esos hombres. Es el resultado de la corrupción, de la soberbia, del egoísmo. Sin embargo, hay un problema mayor para el hombre cuando trata de hacer su voluntad. Estábamos hablando de su corazón, ahora vamos a hablar de un problema. Esa lamentable capacidad para elegir mal. Ese sí es un problema del hombre. Mire, su limitada visión o panorámica que tiene de su propia vida no le permite identificar realmente qué es lo que necesita y le conviene. Más bien apuesta por lo que quiere. Y ese es el problema del hombre. Sin embargo, el Señor, que conoce al hombre, que lo creó, sí sabe lo que le conviene, sí sabe lo que necesita, donde lo más importante es que tenga una total dependencia de Dios. Fíjese, es lo más importante. Y es lo primero que el hombre rechaza. La obediencia a su palabra. La palabra de Dios es un instructivo, mis hermanos, completo, del Creador a su creación. Quien lo hace, quien lo recibe, representa aceptar y aprender a buscar el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas que necesita, las que le convienen, le sean entonces añadidas por Dios, pero de acuerdo a su voluntad y sabiduría. Esa es la parte que le corresponde a los creyentes. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28. ¿Quién ha leído el capítulo completo? Ahí habla de las bendiciones y de las maldiciones. Y bueno, son impresionantes. Es impresionante este capítulo. Yo le animo a que lo lea completo. Pero vamos a ver nada más 2 versículos. Dice 28.2, Deuteronomio 28.2: si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Bueno, esas bendiciones usted las lee, pero ya sabe a las que me refiero. Quienes han estudiado la palabra las conocen y son completas, son totales para una vida digna. Pero ahora vamos a Deuteronomio 28.15. Si no oyes la voz del Señor tu Dios, ni procuras cumplir todos sus mandamientos y estatutos que hoy te mando cumplir, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y ahí también usted las puede leer, que son impresionantes. Ahora, si alcanza a notar la relación o el antagonismo entre bendición y maldición, está íntimamente relacionada con la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Sí se da cuenta? Estas son las sabias instrucciones de un creador que ama su creación. Por eso le dice: si tú obedeces estos mandamientos, vendrán sobre ti y te alcanzarán las bendiciones. De manera que cuando la criatura, en este caso el hombre, elige obedecerlos, ¿qué va a representar para él? Andar en una vida ordenada por su creador, con las bendiciones que van implícitas al caminar con él. ¿Sabe qué significa esto? Establecer tu vida bajo la sombra del Altísimo. Ahí estás acurrucado, mi hermano, tu escondedero, tu fortaleza, tu torre fuerte. Pero cuando el hombre elige o determina hacer su propia voluntad y hacer de lado los mandamientos, se está apartando de los caminos trazados por Dios para seguir los argumentos que le dicta su mente carnal. Eso es desparramar. Eso es cortar, cegar por su cuenta, alejado del amparo de Dios, porque está viviendo bajo las motivaciones de su carne. Y a su debido tiempo, en su momento,
se va a pagar la consecuencia de haber elegido mal. Por tanto, las bendiciones, las maldiciones, los beneficios y los perjuicios son el producto y el resultado de las decisiones personales de cada uno, mi hermano. Es el fruto de lo que has sembrado. No es la venganza de Dios. No es que Dios tenga algo en contra suya. Al contrario, los pensamientos del Señor para el hombre, ¿de qué son? De vida, de bien. Pero lo más absurdo y yo creo que patético es que cuando el hombre ya está pagando las consecuencias de haber ejercido mal su libre albedrío, porque el Señor se lo dio al hombre, nos dio un libre albedrío, pero ¿para qué cree? Para elegir bien, para obedecer. Pero cuando lo ejerce a su manera, aunque diga que no cree en Dios, al primero que le reclama es a Dios. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Si dicen que es tan bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Y mire, conforme pase el tiempo y la condición se esté agravando, continuará siendo esto. Porque el mundo continúa corrompiéndose, la maldad sigue aumentando y el hombre sigue obstinado en alejarse de Dios. Esto continuará también. Ahora, ¿cuál es la respuesta a estas preguntas? Porque tú elegiste mal, porque tú fuiste el que te rechazaste los caminos de Dios, tú menospreciaste su consejo. Entonces no culpes a Dios de tus decisiones, porque el Señor no las está provocando. Él no desea tu mal. Él te está proveyendo de todo, hasta de un raciocinio especial, inteligencia. Mire, hay animalitos, yo creo que toda la creación, que es más obediente que el hombre. E instintivamente viven de acuerdo a su naturaleza, a como Dios les diseñó. Y el hombre que tiene inteligencia, que se considera por encima de toda criatura, porque así lo hizo Dios, es el primero que rechaza a Dios y vive peor. Bueno, no quiero decir que los animales. ¿Qué culpa tienen los animales? Habrá quien diga, porque estamos hablando del hombre natural, habrá quien diga, pastor, yo soy cristiano, yo decidí seguir a Cristo. Yo no me aparto de los caminos del Señor y procuro la santidad, la paz, cumplo mis deberes cristianos, pero también estoy inmerso en situaciones difíciles. Si está usted inmerso en situaciones difíciles, pero usted no está trayendo a su vida maldición, mi hermano, eso es muy diferente. Y por eso la respuesta es, lo que tú estás pasando son las pruebas necesarias para fortalecer tu fe, para madurar y a su tiempo también cumplir con el propósito al que fuiste llamado. Pero tienes que confiar que el Señor jamás te desamparará. Las bendiciones del Señor están contigo y Él jamás se apartará de ti. Él jamás te dejará solo. ¿Usted lo cree? ¿No le da gusto? A mí sí me da mucho gusto. Y le doy la gloria a Dios y le doy las gracias. Vamos a ver en la Biblia, ahorita un testimonio de quien teniendo la bendición de Dios, al elegir mal, al menospreciar el consejo de Dios, al decidir dejarse llevar por los apetitos de la carne, la perdió. Vamos a hablar de Saúl. Por la gracia y misericordia del Señor llegó a ser restaurado, sí, pero ¿sabe qué? Pagó una consecuencia que fue irreversible. Conocemos el contexto de la historia. Esaú y Jacob nacieron gemelos, hijos de Isaí y de Rebeca. Y bueno, vaya conmigo a Génesis 25. A partir del versículo 27, dice, y crecieron los niños. Está hablando de ¿quién? De Esaú y de Jacob. Dice, y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo. Era hombre rudo, era brusco, era tosco, era deportista. Él tenía su carácter. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas.
Jacob era una especie de nerd, para que me entienda, apegado totalmente a su familia, le gustaba hacer las cosas dentro de su casa, no vivía en ningún confinamiento, lo hacía por su gusto, dice que estaba en casa. ¿Y qué dice? Y llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa. El papá, pues ahora sí que volteó los ojos al rudo, al más fuerte físicamente. Más Rebeca amaba a Jacob. Ahora imagínense, pues Jacob más cerca de su mamá. Mamá, ¿qué vas a desayunar? Enséñame a hacer chilaquiles, mañana los hago yo. Él cocinaba, él hacía ayudaba en los quehaceres de la casa, pero Esaú se salía, cazaba, traía los animalitos, y eso enorgullecía a Isaac. Dice en el versículo 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, escuche bien lo que vamos a leer. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. ¿Ya se fijó? Era un potaje rojo. ¿A qué se le suena esto? ¿Pozole? ¿Menudo? ¿Un caldo rojo con espinazo, calabacitas? Mole. Bueno, quienes están escuchando son platillos típicos en México, deliciosos. Dice, por tanto fue su nombre Edom. 31. Y Jacob respondió, fíjese, aquí ya viene una astucia. Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, escuche, he aquí que me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Bárbaro. Así como los que dicen en la actualidad, mira, cuídate, ponte el cubreboca, haz esto. ¿Para qué si de algo me he de morir? ¿Sí ha escuchado eso? Qué terrible, mis hermanos. Y algunos han fallecido por ese menosprecio a las autoridades que están puestas por Dios. ¿Para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Eran lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bien, ¿cuántos habrán vendido sus bendiciones por un plato de lentejas? Estoy hablando de manera metafórica. Es decir, ¿quién por un placer momentáneo o por satisfacer una necesidad natural, como puede ser el comer, el beber, alguna necesidad, ha rechazado las bendiciones de Dios, ha negado su fe y ha traicionado a su Señor? ¿Cuántos? ¿Quiénes? Es tiempo de pensar. Mire, cuando el Señor fue tentado en el desierto por el adversario después de haber ayunado 40 días y 40 noches, y fue tentado en esta área, el Señor le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, ahora, esta respuesta va más allá de una comida o de una bebida, mis hermanos. Esta respuesta habla de la importancia de confiar en la providencia de Dios ante las situaciones que tienen que ver con el sustento diario o con lo que tenemos que suplir todos los días. Es confiar en que Dios suplirá. Porque siempre habrá una tentación que quiera mermar tu confianza en Dios. Siempre va a haber algo que quiera hacer que renuncies a tu fe o que traiciones tus principios cristianos. Esaú menospreció, vendió su bendición. Ahora, ¿qué hizo Jacob en su momento? La cobró. Vamos a Génesis 27:30. Dice, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, ¿qué pasó? Pues también conocemos el contexto. Se urdió un plan, que de hecho fue maquinado ¿por quién? Por Rebeca, la mamá de Jacob. Lo amaba tanto
que dijo, no, tú tienes que tener esa primogenitura, y hasta lo disfraza pues no sé, le pone un vellón para que se viera peludo, porque pues, que ya era ciego, y lo tocara, y le avienta esencia de zorrillo para que oliera animal. Pues necesitaba aparentarlo. Le hace un guiso como lo que le guisaba Esaú. Dice, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvía de guisar, hizo guisado también y lo trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Imagínese a Esaú. Entonces le dice, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y amarga exclamación. Se imagina el grito de dolor, de enojo, de rencor. Y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi progenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo. Le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Ahora, ¿sí se acuerda de lo que leímos anteriormente? Entonces la pregunta es, ¿acaso Esaú recordaría en ese momento de tristeza, de coraje, de todo lo que estaba sintiendo por lo que Jacob hizo, recordaría que un día menospreció su primogenitura y se la vendió a su hermano Jacob por un plato de lentejas? Porque Jacob lo único que hizo fue cobrarse. Ahora, yo no estoy justificando la manera, esa es otra historia. Pero la situación es que él la despreció. Vendría a su mente el placer que sus sentidos experimentaron por aquel guiso rojo que lo sacó de control, cómo su vista, su olfato, su gusto contribuyeron en la lamentable decisión de cambiar una bendición eterna por un placer momentáneo. Así es cuando uno se deja seducir a través de los sentidos. Así son las decisiones cuando la carne es sobre el espíritu, malas, equivocadas, erradas y con terribles consecuencias. ¿Alguno tendrá el recuerdo que una pasión momentánea, un placer, le hizo perder algo que Dios tenía preparado para bendecir toda su vida? Es lamentable ver cómo a veces nosotros somos los que dejamos ir las bendiciones. Menospreciamos el consejo de Dios. Es bien común en el ser humano dejarse llevar por sus sentimientos, por sus emociones. Es muy común el que permita ser seducido por el placer físico, pero lo más grave es la tendencia a desechar el consejo de Dios, dejarse llevar por sus propios argumentos. Y todo esto, mi hermano, es un fruto de la carne, son frutos carnales, que combinados entre sí son una bomba de tiempo. Esa terrible combinación ha llevado a miles de creyentes a tomar decisiones ligeras en su carne, que le han acarreado serias y aún graves consecuencias. Incluso algunos han tropezado, han renunciado a su fe, con tal de lograr aquello que satisfaciera sus expectativas personales, o laborales, o sociales. La elección de su pareja, de su esposo, su esposa, un negocio, una carrera, un trabajo.
Mire, todas estas cosas que acabo de decir son necesidades naturales que deben ser satisfechas. El Señor sí desea que tengas un trabajo, que tengas una esposa, que tengas un esposo, que tengas una carrera, sí. Pero tenemos que aprender, y sobre todo los creyentes, a dejar todas esas decisiones delante de Dios. Cualquier duda que tengas, cualquier situación que se presente, que tengas que decidir, para que sea su Espíritu y su palabra la que te guíe a la mejor. ¿Y sabes cuál va a ser la mejor? La que honre a Dios. Si honra a Dios, te va a ir bien. Van implícitas sus bendiciones. No obstante, muchos que se dejan dominar por estas pasiones carnales, toman las cosas a la ligera y deciden visceralmente, sin darse cuenta de la gravedad del terreno espiritual que están pisando y de las consecuencias que habrán de enfrentar algún día por la desobediencia. Hay muchas formas, mis hermanos, de que la carne nos domine y se tomen malas decisiones. Hay quienes por diversos motivos, por ejemplo, al seguir a una enseñanza errada, a un líder carismático, bajo una mala dirección espiritual, son creyentes carnales, inmaduros, que no crecen, que no disciernen, quizás ni siquiera han nacido de nuevo, porque no les ha sido revelado el verdadero sentido de la fe en Cristo, pero no les interesa. Sus pasiones, su carnalidad, les hace permanecer en esos lugares porque les rascan el oído, les cuentan fábulas, les dicen lo que desean escuchar. ¿Y qué cree? Gracias a Dios hay una respuesta para todo en la Escritura. Vaya conmigo a Romanos 8, por favor. Romanos 8, versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dice, porque la intención de la carne es ¿qué? Muerte. Pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley. Estamos hablando de los mandamientos. No se sujeta a los mandamientos de Dios, ni tampoco puede. O sea, el que está regido por su carnalidad, aunque quiera, no puede obedecer a Dios. Porque vive en la carne. Por eso dice el versículo 8, así que los que viven según la carne, ¿qué pueden? No pueden agradar a Dios. Le voy a leer Gálatas 5:24 rápidamente. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, ¿qué dice? Andemos en el Espíritu. ¿Usted en qué anda, mi hermano? ¿Cómo camina? ¿Qué lo domina? Ahora, ¿cuál fue el motivo por el cual Esaú menospreció la bendición de Dios? ¿Encuentra usted algún motivo así como que estuviera amargado, estuviera triste, fuera maltratado? Porque siempre hay justificaciones de que es que me trataron así, me pasó esto, me pasó aquello y por eso decidí así. No, Esaú no tenía ningún motivo. Pero eso sí, cuando la perdió, lloró. ¿Y sabe por qué? Porque sabía lo que significaba, o sea, reconocía el valor de su primogenitura. Sí sabía lo que representaba la primogenitura. Sí sabía que perdió una bendición eterna por un placer momentáneo. Sí sabía. ¿Cuántos han llorado? ¿Y cuántos más habrán de llorar por una mala decisión en la carne, dominado por sus pasiones, sin reflexionar, sin pedir consejo? Es bien común, y lo he dicho en otras ocasiones, que cuando alguien pide el consejo pastoral, no viene dispuesto a escuchar para poder obedecer o hacer. Viene con la intención de escuchar lo que ya trae en su corazón. Y cuando el pastor abre la Biblia y le dice, mira, lo que tienes que hacer es esto, entonces el pastor es descalificado. Pero ¿sabe qué? No está descalificando al pastor, está descalificando la palabra de Dios. Pero ese es el problema del hombre, no escucha el consejo
de Dios. Y el consejo de Dios, mi hermano, sigue vigente y seguirá vigente. De manera que necesitamos atender esto. ¿Qué dice Hebreos 12:16? Con esto termino la historia de Esaú de este momento. Que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su propia primogenitura. Porque ya saben que fue reprobado, a pesar que después quería heredar la bendición, porque no halló más ocasión de arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Mi hermano, no te esperes a llorar, a sufrir las consecuencias de una mala decisión. Bajo la gracia, tenemos siempre la oportunidad de arrepentirnos, de retomar el camino. Hay oportunidad para poder rehacer, para poder volver a estructurar, levantar, caminar con Dios. Pero mi hermano, ¿a qué exponerse por una mala decisión? Y ahora vamos a ver un testimonio de un hombre que cosechó con Dios y que bajo la gracia cumplió el propósito al que fue llamado. Vamos a hablar de José. Y el contexto de la historia es conocido. José, hijo menor de Jacob, aquí ya estamos hablando de una tercera generación a partir de Abraham, y bueno, era su favorito, hasta ese momento era el menor, recuerden que después vino uno más pequeño, Benjamín, y bueno, José recibía de Jacob atenciones especiales, pues era el más pequeñito. ¿Y en qué estaban representadas estas atenciones? Pues en una túnica colorida que sus hermanos mayores envidiaban, y obviamente no era lo único que envidiaban. Pero en esto representa, ¿verdad?, cuando le dieron esa túnica. Y vamos a leer en Génesis 37 cómo los hijos de Jacob endurecieron su corazón en contra de José. Están ellos en el campo, José va con ellos y dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Fíjese la historia, imagínese el contexto visual. Dice, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? O sea, ¿a qué se sentaron a almorzar? A ver cómo mataban a José. Véase la frialdad. Dice, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. ¿Ve la incongruencia del corazón? Está diciendo, es nuestro hermano, es nuestra propia carne. Estamos queriendo matarlo. No lo matemos, vamos a venderlo. O sea, ¿alguien puede entender esto? Pues tenemos que entenderlo, mis hermanos, porque ese es el resultado de la corrupción del hombre. Dice, y sus hermanos convinieron con él. O sea, todos pensaron igual. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a José de la cisterna y le trajeron arriba, le vendieron por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Es impresionante, a la vez que terrible, comprobar lo que el pecado puede hacer en el corazón del hombre. Y sobre todo, cuando la palabra no cae en buena tierra. Y le voy a decir por qué. Hablé de la tercera generación desde Abraham. El Señor dio instrucciones a Abraham, muchas instrucciones a Abraham, y de alguna manera también habló con Isaac. Lo que conocían de parte de Dios había sido dado directamente a ellos, a los patriarcas. Y estas palabras, este conocimiento se lo habían externado, en este caso Jacob, a sus hijos. José era el más pequeño. O sea, todos conocían las instrucciones de Jacob, pero en su corazón era duro. Qué sangre tan fría para fraguar el asesinato de su hermano menor, casi un niño. Cuánto cinismo para decidir mejor no matarlo y mejor venderlo.
además de maquinar un engañoso plan para contarle a su padre con el inmenso dolor que sabían le iban a causar. Todo eso pasaba por el corazón de hombres cuya palabra de Dios no había sido aceptada en ese corazón. En la Escritura, José, mis hermanos, es una figura de Cristo. Y vemos cómo el Señor le salva de las manos de sus perpetradores del homicidio, de los quienes querían matar, sus propios hermanos, enviándolo a Egipto, tal como salvó el Señor Jesús de las manos de Herodes. ¿A dónde lo mandó? A Egipto. Vaya conmigo a Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, hijo de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde que cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Vamos por partes, mire. La experiencia de José de ser atrapado por sus hermanos y arrojado en la cisterna debió haber sido terrible. Escuchar cómo lo planeaban matarlo y la decisión de venderlo. Pero había algo en su corazón que jamás dejó espacio al odio y al rencor. Hemos visto cómo el Señor le dio gracia a José cuando llegó a Egipto en casa de Potifar. Y mire, ¿qué sucedía? En José se estaba formando un carácter distinto, el de un verdadero siervo de Dios. Y a su corta edad, la palabra que aprendió de su padre Jacob, esas instrucciones de amor que le dio, cayeron en buena tierra. Y desde que fue sembrada, ahí sí comenzó a germinar. Esa fue la diferencia de la tierra, la diferencia del corazón entre él y sus hermanos. El Señor estaba con José. Y no solo le guardó, sino que le prosperó. Le dio gracia delante de los hombres, en este caso de Potifar. Le hace mayordomo de todos sus bienes. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que Dios estaba con él. ¿Usted ha notado o se dio cuenta que desde que llegó a la fe, el Señor está con usted y la gracia le acompaña, mis hermanos? ¿Sí lo ha notado? Que quien te rodea, aunque no quiera reconocerlo, ¿se da cuenta que ahora eres diferente? Quizás al principio te empezaron a señalar, a criticar, a juzgar, pero cuando la bendición de Dios les alcanzó a través de ti, las cosas empezaron a cambiar. Y aún sin reconocer muchas cosas, te ven de lejos, pero sí quieren tener de ti, saber de ti. En muchas ocasiones, no pocas, el solo hecho de ir a platicar con alguien que antes me conoció, estoy hablando de mi vida pasada, ahora dice, ¿sabes qué? Me gusta cómo hablas, me gusta todo lo que dices. ¿Por qué no vienes a platicar con nosotros? Mire, quizás no les interese tanto el resultado de la palabra de Dios que uno les está sembrando, pero ¿qué están percibiendo? Un carácter diferente y que estás hablando palabras de vida eterna, aunque ellos no lo sepan. Ahora, imagínate esto con la gente que compartiste tus correrías del pasado, los que al principio te criticaron, con quien compartiste el pecado. Mire, el hombre tiende más a recordar lo que le agrede que lo que le beneficia. Y muchos, por esa causa, difícilmente te van a poder reconocer algo. Pero no es lo que importa, que te reconozcan. Lo que importa es que ahora el Señor te está dando gracia, está abriendo una puerta delante de ti con los hombres, con las gentes de tu entorno. ¿Para qué?
porque el Señor desea bendecirlos a través de ti. Ahora, ¿por qué el hombre rechaza? Porque tiene una ingratitud natural de querer solo lo bueno de Dios. Por eso quieren escuchar las cosas bonitas, pero no quieren escuchar las cosas que el Señor demanda. Ahora, como creyentes, no aceptar lo que Dios permite para madurar tu fe, para probarte, eso es más que ingratitud, mis hermanos, porque el Señor lo que está haciendo es prepararte. Hay un propósito para que después quien Él mismo acerca, a través de ti, Dios les muestre su amor. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, imagínense a un José resentido con Dios por lo que le hicieron sus hermanos. Y ahora se siente feliz, realizado. Es el mayordomo de un hombre importante de la sociedad egipcia. Y sin reconocer que su prosperidad era por la gracia de Dios, ahora se quiere permitir una nueva vida llena de dispensaciones, de disipaciones, en medio de la sociedad, de la contaminación del mundo que le estaba rodeando, de esa corrupción. Imagínese si su corazón hubiera estado preparado con la palabra de Dios. No le hubiera sido nada difícil caer, porque la caída, ¿qué cree? Es fácil, es para abajo. Caer es fácil. El pecado, disfrazado de placer, de éxito, de prosperidad, se presenta en todo momento para distraer a quien se desvía del propósito de Dios en su vida. Y sostenerse, mis hermanos, requiere de convicciones. Primero, de la soberanía de Dios. De tener fe en sus promesas. Se requiere valor, esfuerzo, a la negación de los placeres mundanos. El placer mundano siempre estará tocando las puertas de tu corazón y de tus sentidos, mi hermano, para hacerte caer. Por eso se requiere de un corazón nuevo para poderse negar. Vaya conmigo al versículo 7 de Génesis 39. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? A ver, ¿en dónde estaban los ojos de José? En el Señor, mis hermanos. Su corazón le pertenecía a Dios. ¿Cómo haría yo este grande mal? Sí, ¿cómo crees, mujer, que sería yo infiel y desleal al hombre que ha confiado en mí? ¿Crees que le haría yo ese gran mal a mi Señor, a Dios? José fue tentado grandemente. Imagínese, siendo esclavo, ahora disfrutaba de una buena situación. El Señor dice que le prosperaba. Tenía el reconocimiento de los demás y ahora la oferta sensual de una lasciva mujer. Para cualquier hombre natural esto es lo que busca. La fama, la lana y la dama. Eso es lo que también se habla mucho, que puede hacer tropezar a un ministro. Bien pudo caer en los engaños que el mundo que acababa de descubrir le ofrecía. Sin embargo, el temor de Dios que fue sembrado en su corazón le dio convicción de permanecer fiel en santidad para no pecar contra Dios. ¿Ustedes creen que el Señor se agradó de la actitud de José? Claro, por supuesto. Ahora, bajo la perspectiva humana, podríamos creer que José podría pensar que por obedecer y honrar a Dios, ya nada le pasaría y las cosas estarían muy bien. Como muchos ahora creen que por ser cristianos son intocables o invulnerables a las calamidades y no se dan cuenta que eso no es así. Los planes del Señor, sus pensamientos son para bien, mis hermanos, y van más allá que los nuestros. Y José lo tuvo que aprender, lo tuvo que experimentar y lo tuvo que entender. Vayamos ahora al versículo 19 de Génesis 39. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, o sea, esta mujer resentida, ¿qué hace? Lo acusa, lo difama.
diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y ahí estuvo en la cárcel, con todos los peores maleantes, con los delincuentes, con los presos políticos. La peor cárcel. Dice, pero Jehová, ¿qué? Estaba con él. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Se da cuenta de las áreas donde el Señor puso a José a administrar una hacienda, donde se sembraba, se cosechaba, donde había animalitos, donde había ganado? Ahora lo pone en un lugar de disciplina, en un lugar donde se establece orden. ¿Para qué lo estaba preparando? Para cosas mayores. José está en la cárcel, sí, acusado injustamente por haber honrado a su Señor. Parecía que cada vez se hundía más. Sin embargo, era la forma, era el proceso como Dios estaba preparando a su siervo para cumplir un propósito de dimensión eterna, mis hermanos. A eso fue llamado José. Con cada experiencia José aprendía muchas cosas. Cosas que fueron reveladas en el Nuevo Testamento, que jamás permitiría una prueba mayor a la que pudiera soportar, que la salida vendría pronto, que en el mundo tendría aflicciones, pero que el Señor estaba con él. Eso aprendió José. Ahora era el ayudante personal del jefe de la cárcel. Estando ahí, mis hermanos, comienzan las cosas a surgir, empieza a verse una directriz del propósito del Señor. Llegaron el copero y el panadero de Faraón porque habían delinquido. Ambos tuvieron un sueño que José interpretó. Recuerde que él tenía el don de interpretar sueños, de soñar. Le decían José el soñador. Ahora, no vamos a entrar de lleno a la historia del panadero y del copero, pero sabemos que lo que sucedió fue que les interpretó al panadero, a ambos. Y al panadero le dijo, ¿qué crees? Te van a matar. Y al copero le dijo, ¿qué crees? Te van a restituir tu trabajo. Ahora, a veces no nos gustan las respuestas, ¿verdad? Yo creo que al panadero no le gustó lo que dijeron. En Génesis 40, 14, ya habla del momento en que los lleva nuevamente a la corte. Y le dice al copero, al que le había interpretado, que lo iban a restaurar en su trabajo. Acuérdate de mí, pues, cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo misericordia. Fíjese lo que está clamándole, misericordia. Y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Escuche lo que dijo. Y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en manos, la copa en mano de Faraón. Mas hizo arcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Pero vea el 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Otra raya más. Pero vamos a ver aquí tres cosas que destacan. Primero, el cumplimiento de la interpretación de los sueños. La realidad del don que ejercía José. El panadero muerto, el copero restituido. Segundo, la petición de misericordia al copero para salir de la cárcel, quien lo olvidó, aunque comprobó la interpretación al quedar con vida. Y podía parecer ingratitud, pero ¿sabe qué? Este olvido estaba en los planes del Señor. No era el tiempo de José para salir de la cárcel, era el tiempo de seguir aprendiendo en la escuela de Dios. Y otro más importante, el testimonio de un corazón sano, sin rencor, perdonador, cuando expresa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Jamás dijo lo que sus hermanos realmente hicieron con él, ¿se da cuenta?
Jamás recordó eso. Tampoco usó el chantaje para conmover el corazón del copero. No, es que mira lo que me hicieron, lo que me hizo la mujer de Potifar y lo que me hicieron mis hermanos, estaba yo bien chiquito. No. Así como muchos que quieren chantajear con tal de conseguir un fin. No, mis hermanos. Simplemente José pidió misericordia y esperó el tiempo de Dios. Génesis 41:1. Y aconteció que pasados 2 años, ¿cuántos? 2. Todavía se quedó 2 años en la cárcel. Sí, aprendiendo, sí, organizando. Todo se hacía conforme lo que José decía. Pero finalmente estaba en la cárcel. Dice, y después de esos años, Faraón tuvo un sueño. Ahora sí, era el tiempo de Dios. 2 años antes no, mis hermanos. Y como nadie, ni los más eruditos, ni los más avesados en las artes mágicas y proféticas de Egipto pudieron interpretar los sueños de Faraón, ahora es cuando el copero se acuerda de José, cómo hizo con él, y se lo dice a Faraón. ¿Usted cree que fue la memoria del copero? No, mis hermanos, el Señor recordó al copero dónde estaba José, quien le había hecho un bien. La gracia concedida a José le permite no solo interpretar los sueños, no me quiero meter a ese tema que todos conocemos, pero también le da el consejo sabio para los tiempos que vendrían, porque eso es lo que proféticamente le habla, es lo que le interpreta, tiempos buenos contra tiempos malos, y le da el consejo, le dice qué tiene que hacer. Esto impresionó a Faraón. Génesis 41:37. Génesis, ya se me perdió. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. O sea, la interpretación y la solución. Pero dice Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien el Espíritu de Dios esté con él? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra, se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Se imagina la cara de Potifar y de su mujer? Ha de haber dicho, este nos va a matar. No conocían el corazón de José. Mire, en todo, José fue preparado para una obra mayor. Y ese es el corazón del Señor para sus hijos. No estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de propósitos. Pero solo un corazón limpio puede comprenderlo. Imagine la corte faraónica, el rostro de todos, al ver a un esclavo hebreo, un exconvicto, acabado de salir de la cárcel, ahora como primer ministro de Egipto. Y José cumplió cabalmente la misión encomendada por Faraón, de tal manera que su fama, su poder, sus riquezas crecieron de manera impresionante. Pero faltaba algo más, el verdadero propósito, el cumplimiento de las promesas, de todo aquel aprendizaje, el resultado de tanto sufrimiento en la escuela, le llamo yo la escuela de la aflicción, donde todo ese sufrimiento, mis hermanos, abandono, difamación, traición, olvido, quedaron atrás, sin dejar ninguna huella de rencor o de amargura, sino de esperanza y de anhelo de ser bendición. José comprendió que sus sufrimientos no se podrían comparar con el propósito de los mismos. Y esto me lleva a otra escritura en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Romanos 8:18. Dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pues tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. José entendió esto, mis hermanos. La historia continúa y ahora llega la hambruna. Ahora el pueblo de Israel está lejos, sus hermanos, su padre, ahora tiene un hermano menor y ellos buscan el alimento en Egipto. Se sabe que un hombre sabio acumuló riquezas, acumuló granos y hay alimento en Egipto. Vayan a él, compren alimento, les dice Jacob. Bueno, ya conocemos todo el contexto. José identifica a sus hermanos y lo primero que hace es preguntar si su padre vive. Trata de conocer a su hermano. Muchas cosas suceden en este intercambio de expresiones, de viajes, para finalmente, un día, José externar lo siguiente. No me estoy deteniendo en los detalles porque estamos viendo el corazón de José. Vamos a Génesis 45:4. Además, yo sé que ustedes conocen la historia. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, imagínense el rostro de ellos. ¿Qué estaba pasando en su corazón? Dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese por haberme vendido acá. Se dio cuenta de su desconcierto, de su temor. Les da paz. Dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mis hermanos, para preservación de vida, dice, me envió delante de ustedes. Un propósito que debía cumplirse. Y todo lo que Dios permitió en la vida de José fue para dar vida. Y esta frase tiene un significado muy especial, mis hermanos, porque no solamente se refiere a la preservación del pueblo de Israel, no se está refiriendo solamente a evitarle la hambruna y hacerlos prosperar en Egipto, no, mis hermanos, para preservación divina de toda la humanidad, porque de ahí nacería el Mesías, tu Salvador y el mío. El Señor usó a José pensando en ti y en mí, para preservación de vida eterna. Y esto es glorioso, mi hermano. Dele un aplauso al Señor. José cosechó con el Señor, no desparramó. Él cortó, él cargó, él alzó junto a su Señor. No se apartó de sus caminos, pese a las circunstancias que se llegaron a presentar. Y ahora, mis hermanos, Jesucristo, tu Señor y mi Señor, espera lo mismo de nosotros. Que haremos, que sembremos, que reguemos, que cosechemos con Él, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Mis hermanos, son tiempos para arar con el Señor, para cortar con el Señor. No son tiempos para estar atemorizados, encerrados, lamentándose de lo que está sucediendo. Al contrario, son tiempos para resplandecer. No son tiempos para estar viendo qué dijo él, qué dijo aquel, qué dijo este. No, mis hermanos, es tiempo para que cultives tu fe por medio de la sana doctrina, te estés olvidando de las fábulas, de los conceptos temerarios de muchos que están distrayendo la verdadera intención por el cual el Señor está permitiendo todo esto. Tiempos de adversidad, sí, pero con un propósito. Que la iglesia resplandezca en medio de la oscuridad que tiene cegado al hombre sin esperanza. Tiempos de trabajar, honrando a Dios, exaltando el nombre de Jesús, confiando que Dios tendrá cuidado de ti y de mí. Dice Romanos 8:19, y con esto termino, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo te estás manifestando, mi hermano? ¿Cómo estás resplandeciendo? ¿Cómo está siendo tu caminar? ¿A dónde está tu fe? ¿Es el Espíritu de Dios el que gobierna tus sentidos?
¿O es tu propia carne la que todavía te hace tomar malas decisiones? Y estás vendiendo tu primogenitura, estás haciendo de lado las bendiciones del Señor. La bendición de ser luz, la bendición de ser sal, la bendición de ver a muchos postrados delante de Dios. Tiempos para que la iglesia resplandezca. Y yo te pregunto a ti y a quien nos escucha, tú que eres creyente, tú que fuiste redimido con la sangre del Cordero, ¿estás caminando con tu Señor? ¿Estás cosechando con Él o estás desparramando? ¿Cuál es la realidad de tu vida espiritual? ¿Qué es lo que el Señor está formando en ti con todo esto que permite? ¿Qué es lo que estás entendiendo de los tiempos que estamos viviendo? Mi hermano, el Señor nos anima y nos exhorta a caminar, a recoger, a cosechar con Él y no desparramar. Vamos a hacer una oración. Póngase de pie, mi hermano. Bendito Padre, te damos muchas gracias por tu cuidado, tu misericordia, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque cada día aprendemos más. Cada día nos damos cuenta de un terreno que estamos pisando, al cual tú nos has puesto, trazando las obras por las que habremos de caminar, y muchas veces las distracciones, los anhelos personales, aquello que puede nublar nuestra mente, que no tiene que ver más que con nuestra humanidad, nos evita poner los ojos y el corazón en lo que realmente tú estás esperando de cada uno, Señor. Creo que lo primero que tenemos que hacer es pedirte perdón, porque nos hemos distraído, porque quizás hemos menospreciado ese privilegio que nos has dado de ser la iglesia de los últimos tiempos para darle esperanza a la gente. Ten misericordia, Señor, de cada uno, y recuérdanos que no seamos como Esaú, menospreciando tu consejo, que aprendamos a cosechar como José, que aprendamos a ser sabios, a reconocer los tiempos, a discernir, a tener un corazón sano, limpio, perdonador, y darnos cuenta que todo esto solamente es el principio de algo glorioso. Muchas gracias porque para preservación de vida nos has traído a tu luz admirable, para manifestar tu evangelio, tu mensaje. Muchas gracias por el ejemplo que tenemos en José, un hombre que se negó a los placeres mundanos, un hombre que soportó todas las inclemencias porque sabía que tú estabas probando su corazón. Muchas gracias, Padre eterno, porque en tu palabra encontramos la realidad de nuestra vida y el propósito por el cual nos tienes aún aquí. Lleva con bien a mis hermanos, que tu bendición sea con ellos, con un propósito, Señor, que te obedezcamos, que caminemos contigo, que aprendamos a recoger contigo y a no desparramar. Muchas gracias. Dios les bendiga, mis hermanos. La paz del Señor sea con ustedes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.